quiero tocar un tema que me parece gravísimo y muy revelador de lo que está pasando en la guerra de Ucrania. Esa guerra que sigue, que no para, que todos los días Putin está asesinando civiles y cometiendo crímenes de guerra, aunque ya no salgan las primeras planas porque ya son casi 160 días, casi 600 o 700 días ya de 600, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, 600, 7 meses, 21, 6 años y 7 meses de esta barbarie brutal de Putin. Pero aquí escuchen a Andorf Velázquez García y Alex Vega Díaz, que tienen estos chicos, 19 años de edad, y que fueron llevados a Rusia mediante engaños para convertirlos en soldados al servicio de Putin. El contrato fue una estafa y nos dijeron que era para la construcción, para arreglar las casas devastadas por la guerra, para abrir trincheras, para recoger escombros, y al final todo fue una estafa. Todo fue una estafa, no nos han pagado, no tenemos los pasaportes, no tenemos documentos, no tenemos nada. Ahora mismo estamos aquí en cuero. Nos quitaron todos los documentos. Nada más llegamos aquí a Rusia, nos quitaron todos los documentos. Hemos estado en más de 7 ciudades de Rusia. Nadie nos ha hecho nada, en todos los hospitales que llegamos es lo mismo, nos hacen las mismas pruebas, nadie sabe de nosotros. Cuando firmamos el contrato nos dijeron que no podíamos traducirlo, estaba en ruso, no sabíamos qué decía el contrato, nos dijeron que no nos preocupáramos, que solo firmáramos. Firmamos y después de poco tiempo nos mandaron para una unidad en Ryazan y de ahí nos mandaron para Ucrania. En Ryazan estuvimos como 2 semanas por ahí. Después de las 2 semanas nos dijeron que no iban a cambiar para otro lugar, supuestamente un lugar mejor. Siempre eso era un lugar mejor, para ir por un lugar mejor. Terminamos en Ucrania, la tercera línea. Se dan una idea. Esto lo lograron poner en Facebook. Estos 2 chiquillos tienen 19 años. Viven en una economía absolutamente destrozada por la imbecilidad continua del Partido Comunista Cubano, y no me cansaré de decirlo. Cuba sufre lo que sufre por culpa de Fidel Castro, no por culpa de Estados Unidos, no por culpa ni siquiera del comunismo. Pocos países comunistas, salvo en las dictaduras más feroces, estaban en las condiciones económicas lamentables en las que está Cuba, que ha permanecido así desde 1960. Generaciones y generaciones sin esperanza. Tengo varios vídeos contándolo y contando por qué no es cierto lo que se cuenta. Pero estos jóvenes fueron llevados de Cuba a Rusia con la promesa de trabajar como albañiles. Estos mensajes se han hecho públicos, se hicieron públicos los mensajes de la mujer que reclutó a estos chicos, gracias a que un personaje, después de ver este vídeo y de esto que considera el pueblo, el gobierno cubano, y creo que con razón, un secuestro de Andorf Velázquez y Alex Vegas, se puso en contacto con la mujer que los había embarcado, una tal Elena la Rusa, que opera también desde Facebook en Cubanos en Moscú. Hay 3 grupos de cubanos en Moscú, pero tengo la idea de que es en el segundo que sale en la búsqueda donde trabajaba Elena la Rusa. Todos sus mensajes han desaparecido ahora. Y ella dice que ellos dieron esta entrevista con información falsa para ganar dinero de influencers. Sí, hombre, tú haces un vídeo y te dan dinero de influencers, te invito. Información absolutamente falsa, demasiado ficción es esta historia que cuentan. El hecho es que el gobierno cubano, que tiene todavía relaciones intensas con Rusia, pese a que ideológicamente se separaron sus caminos ya en 1990, y de paso cuando Rusia o la Unión Soviética desapareció y dejó de pagar las facturas en Cuba y dejó de mandar alimentos baratos y dejó de mandar automóviles malísimos pero baratos, pero al menos eran automóviles, y dejó de mandar todos los materiales que se necesitaban, los ventiladores polacos de los que me hablaban mis queridos amigos cubanos y otras herramientas, otros elementos. Cuba está metida en una situación aterradora
Y si te ofrecen trabajar en la construcción a los 19 años en Rusia, pues es una gran oportunidad y por lo tanto estos chicos se fueron. Han pedido que los saquen de allí. No sé si los han sacado a estas alturas, este vídeo es de aproximadamente principios de septiembre, pero el grupo de hackers conocido como Resistencia Cibernética, que opera para el ejército ucraniano, logró infiltrarse en la red de entrenamiento y ha identificado con las copias de los pasaportes de 189 jóvenes cubanos que fueron reclutados en La Habana para combatir en Ucrania, la mayoría de ellos engañados. Oye, si tú quieres pelear en la guerra y tú quieres ser un mercenario y te ofrecen dinero y tú quieres ir a matar gente por dinero, pues eres un miserable, pero por lo menos no te engañaron. Pero parece que estos chicos han sido engañados y muchos de esos 189 pasaportes que tiene el grupo de hackers pues son de gente que fue engañada y a quien se le ha retirado el pasaporte, o sea que ni siquiera pueden viajar, ya no te digo de Rusia a Cuba, sino de Rusia a Suecia, a Polonia, a París. Cientos de cubanos han abandonado la isla para luchar por Rusia, persiguiendo promesas de dinero y ciudadanía rusa, han dicho a los medios miembros de familias cubanas. En cuanto se supo esto, el Ministerio del Interior cubano dijo que esto era absolutamente irregular, que ningún cubano tenía por qué participar en este enfrentamiento armado, pese a que Cuba apoya a Rusia en el enfrentamiento, pero sin participar directamente, manteniendo cierta neutralidad, incluso no votando a favor de Rusia en algunos casos en la ONU. Y el Ministerio del Interior trabajó de inmediato para desarticular esta red de tráfico de personas, así lo llamaron, de trata de personas, pero que no solo se está dando en Cuba. En Siria, por ejemplo, se está reclutando también gente, también con engaños, para que vayan a pelear a Ucrania. BBC Rusia informó que decenas de personas en Siria han expresado su interés en unirse a los combates porque quizás los horrores de Ucrania son menores que los horrores de Siria, y en marzo de 2022 el Instituto Americano para el Estudio de la Guerra informó que el Kremlin había anunciado su disposición a acoger en la guerra de Ucrania a 16,000 combatientes de Oriente Medio. El 8 de septiembre, finalmente, el gobierno cubano dijo haber desarticulado una red que traficaba con cubanos para que lucharan con el ejército ruso. De momento fueron detenidas 17 personas en la isla, 3 de ellos pertenecían al esquema de reclutamiento de la isla y los otros 14 empezaron a participar también a cambio de dinero o de la residencia en Rusia y decíamos, el pago. Los detenidos podrían ser acusados por los delitos de tráfico de personas, mercenarismo y actos hostiles en un estado extranjero que podrían implicar condenas de 30 años o cadena perpetua o incluso pena de muerte, porque en Cuba todavía existe la pena de muerte. ¿Por qué hace esto Rusia? Que es la pregunta final, ¿no? Parece tremendamente complicado para hacerte con 200 combatientes de Cuba, crear toda esta operación y pagar los billetes de avión por Aeroflot, de Varadero, porque estaban saliendo de Varadero hacia ciudades rusas donde concentran a estos jóvenes, les dan entrenamiento y los mandan al matadero en las líneas. Luego estos chicos explicaban que de la tercera línea ya habían ido a la primera, donde habían visto, por lo que se ve, personas destrozadas por la guerra. Según esto, ellos iban a reconstruir lo que había destruido a los ucranianos en Ucrania, que es lo que ha destruido Putin. ¿Pero por qué lo hace Rusia? Por evitarse la necesidad de volver a hacer una conscripción generalizada, una movilización de otras 300 o 400 mil personas, como la última que hizo Rusia, sería en detrimento enormemente de la imagen de Putin y de la historia de que se está ganando la guerra, que está contando la propaganda rusa, por ejemplo a través de la televisión, que no hemos hecho tu tele rusa porque dicen lo mismo todas las semanas, son más aburridos que chupar un clavo. Entonces pues, tampoco yo le voy a dedicar 5 horas a hacer la tele rusa para que sea lo mismo de la vez pasada, ¿no? Entonces ahora quizás va a haber algo interesante porque el más
fascista y racista de los fascistas y racistas de Fox News, que fue echado de Fox News por sus mentiras, Tucker Carlson, ahora tiene programa en la televisión rusa. Vamos a ver a Tucker Carlson en la televisión rusa. Pero la televisión rusa está diciendo que se va a ganar, que todo el mundo está con Rusia y que Ucrania será aplastada y derrotada y reincorporada a la madre patria rusa. Y decirles ahora, pues no es cierto, necesitamos otro millón de personas que ir a echar al matadero, no es negocio para Putin. Y está, por lo tanto, reclutando gente por todo el mundo, también con engaños, cosa que quizás es lo más preocupante o es la mejor demostración de lo que hemos estado diciendo desde el inicio de la guerra. Que aquí no estamos trabajando con una realidad de un enfrentamiento entre dos países, de una lucha contra los nazis, de una lucha contra la militarización. Estamos tratando con un expansionista al que le da igual las vidas de quien vaya a sacrificar para garantizar su lugar en la historia como el recreador del imperio de Catalina la Grande, por lo menos.